Gente, ¿qué tal? Bueno, como pueden ver, no estoy en casa, estoy en la casa del pueblo de vacaciones de Semana Santa, desconectando y descansando y disfrutando con la familia. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo en este Jueves Santo y aquellos que no sean creyentes, pues bueno, que por lo menos disfruten de estos días que por lo menos en España son festivos. Bueno, gente, en este vídeo muy rápido quiero mostrarles una cosa que he visto comparando a Bitcoin con el oro. Así que se los quiero poner en el radar para que ustedes lo tengan en cuenta y si vemos este movimiento en el oro, pues eso podría ser buenas noticias para Bitcoin. Así que bueno, voy a cambiar la pantalla para que lo vean en el portátil. Mirad, primero que todo, y antes de ir con ese movimiento que les quiero mostrar, también aquí mostrarles en el gráfico diario, esto es el gráfico diario de Bitcoin. Aquí podríamos estar montando un patrón doble suelo o W. Esto lo comenté en Twitter, si no me siguen en Twitter todavía, @george28lw. Lo único es que tendríamos, o Bitcoin tiene que romper estos máximos, estamos hablando de los 88.500 aproximadamente, para terminar de confirmar este patrón. Sería un patrón de cambio de tendencia. Todavía no vemos ese cambio de tendencia, todavía seguimos viendo esta estructura de máximos descendentes y mínimos descendentes, pero una vez Bitcoin rompa estos máximos, confirme este patrón, nos podría llevar a la zona de los 91, 92 mil dólares y rompimiento de esta zona confirmaría ese cambio de tendencia y podría llevar a Bitcoin por lo menos a testear una vez más la zona de los 100 mil dólares e incluso testear los máximos anteriores, ¿vale? Pero vuelvo y comento, todavía no hemos confirmado el patrón. Aquí el soporte, disculpa, la resistencia importante, pues sería la zona de los 88.500 aproximadamente. Ahora, con el movimiento que les quiero poner en el radar, y es sobre todo el oro. Mirad, el oro ha tenido un movimiento parabólico increíble. Esto es un gráfico mensual, como ustedes pueden ver ahí. Y mirar el oro ya como en el RSI ya está en una zona de sobrecompra bastante importante. El oro no testeaba estos niveles de sobrecompra en el RSI prácticamente desde junio del 20. Estamos hablando de casi 5 años ya que el RSI a nivel mensual no estaba en zonas tan altas. Y cada vez que el oro ha estado en estos puntos altos, o ha caído o ha lateralizado, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este punto, cuando vivía en este punto tan alto de sobrecompra, mirar cómo el oro aquí entra pues en un movimiento a la baja, un movimiento lateral a nivel mensual, para luego tener este gran movimiento al alza que ha estado teniendo durante prácticamente más de 2 años. ¿Y por qué quiero comentarlo? ¿Por qué les estoy comentando esto con respecto a qué podríamos ver con Bitcoin? Pues mirar, este movimiento precisamente, si lo vamos y lo comparamos con el gráfico de Bitcoin, este es un gráfico del oro, en la parte de arriba es el gráfico del oro y es un gráfico semanal, ¿vale? No, disculpar, también es un gráfico mensual. Y justo este punto alto que ustedes ven aquí, que se dio allá en junio del 20, coincidió también con este movimiento de Bitcoin. Ustedes ven que el oro venía subiendo, Bitcoin estaba más o menos lateralizado, esto en una zona de lateralización en esta zona de aquí durante muchos meses, y luego mirar cómo el oro aquí se sobrecompra a nivel mensual, una zona de sobrecompra importante, y luego mirar cómo a partir de ahí el oro tiene un movimiento a la baja, lateraliza, y Bitcoin tuvo este gran movimiento alcista, ¿lo ven? Así que ese punto alto y esa sobrecompra tan alta, sobre todo a nivel mensual, coincidió con un movimiento de lateralización del oro, incluso un movimiento de caída, para luego Bitcoin mirar en el 2020, 2021, tener ese gran movimiento al alza, ¿lo ven? Y luego, incluso aquí en un pequeño movimiento lateral que también tuvo el oro en esta zona de aquí, a nivel mensual,
bueno, también coincidió luego con que Bitcoin tuvo este movimiento al alza. Y cuando Bitcoin precisamente ha estado en procesos de lateralización, mirar cómo lo tuvimos en esta zona de aquí, un gran proceso de lateralización durante muchas semanas, el oro tuvo un movimiento al alza. ¿Lo ven? Así que, y la verdad que desde que el oro ha estado teniendo este movimiento alcista, pues Bitcoin, bueno, a nivel mensual ha estado, digamos, y podríamos decir que ha estado lateralizando, ha estado en un gran rango, en un gran periodo de lateralización con algún movimiento de bajada. Así que si una vez más se repite la historia, una vez el oro, que está en una zona tan de sobrecompra, ya no solo a nivel semanal, a nivel mensual, testeando niveles que, bueno, que ha testeado incluso desde, mirar, esto es octubre del 2007, ¿lo ven? Y el oro ha tenido movimientos a la baja, divergencias importantes, sobrecompra, movimientos bajistas. Y bueno, aquí también mirar cómo tuvo esa sobrecompra en el 20. Ya vuelvo y comento, no teníamos una sobrecompra tan grande en el oro desde prácticamente casi 2 años. Luego el oro mirar cómo lateraliza acá y Bitcoin tuvo ese gran movimiento al alza que hemos visto anteriormente durante el 20 y el 21. Y ahora mismo, con esta gran sobrecompra aquí a nivel mensual, el oro parabólico, obviamente esto no puede seguir subiendo en línea recta, pues llegará un momento en que los inversores tendrán que tomar algo de beneficios, el oro a lo mejor pueda que tenga alguna caída, lateralice y vamos a ver si Bitcoin finalmente, si el oro tiene ese movimiento a la baja, lateraliza, Bitcoin, digamos, pues se aprovecha de ese movimiento para iniciar un nuevo movimiento al alza. Así que bueno, gente, ese es básicamente el movimiento que les quería poner en el radar. Vamos a ver qué va haciendo el oro estos próximos meses ya en esa zona tan de sobrecompra. Y bueno, gente, nos vemos. Si hay algún movimiento importante, pues intento hacer vídeo, pero bueno, parece que Bitcoin durante estas fiestas pues igual no se mueva demasiado. Pero importante que la la vela semanal siga cerrando por esa zona por encima de la zona de los $80,000. Y nada, gente, si les ha gustado la información, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan, suscríbanse y nos vemos probablemente la próxima semana. Gracias y hasta luego.